Una de las cosas más importantes que quiero destacar en esta nueva materia es justamente la necesidad de afirmar el concepto de la fe en tiempo de apostasías, ¿no? Es impresionante cómo este tiempo se está notando cada vez más la falta de conocimiento que hay en la iglesia cristiana, cuando la misma escritura dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Entonces, necesitamos rever y repensar, incluso evaluarnos a nosotros mismos, hermanos, con esta necesidad, porque todos entendemos que estamos en los tiempos finales ya, que el Señor Jesucristo está viniendo y la Escritura no deja oculto lo que va a pasar, sino que justamente está haciendo referencia en esa dirección escatológica de lo que es el final, las cosas que van a suceder. Entonces, la historia de la iglesia a través de todos estos siglos siempre ha estado marcada, muy marcada, por las luchas doctrinales que han habido persecuciones, mucho ataque espiritual que se entiende como lo que es la guerra espiritual por causa de Cristo. Y naturalmente esto no es nuevo, sino que desde el inicio de todas las cosas, Satanás intentó justamente destruir la verdad de Dios a través del engaño, que es justamente sembrando la duda, creando confusión, eh, insertando o inyectando falsas enseñanzas. Entonces, claramente todo esto lo revela la escritura allí en Génesis, cuando Dios había creado a Adán y a Eva en el huerto, en el Edén. En el capítulo 3 justamente se narra que la serpiente, que es Satanás, esa serpiente antigua, eh, comenzó a atacar justamente, no negando abiertamente la palabra de Dios, sino a distorsionarla y empezando a crear las dudas, ¿no? Entonces, acá vemos claramente lo que dice Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, y así esa primera pregunta que hace es llevar a la duda, a distorsionar la verdad, y esto nunca ha cambiado, esto ha seguido, y lo que vemos hoy en día es que la verdad está puesta bajo ataque porque eh, todo lo que es relativo o todo lo que es discusión o todo lo que se trata de desintegrar la verdad con otras verdades que no son verdades, es lo que vemos nosotros, que esa estrategia de Satanás no ha cambiado, porque naturalmente el principal enemigo sigue trabajando mediante el engaño, que es justamente lo que nosotros vamos a ver, lo que es la apostasía y cómo actúa. Y una de esas características más peligrosas que nosotros podemos ver, que el engaño no es algo que pasó desapercibido a lo que nuestro Señor Jesucristo advirtió, y especialmente cómo serían los últimos tiempos y cómo surgirían muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, falsos maestros, que van a tener una capacidad de engaño para arrastrar a muchos al error. Entonces la apostasía claramente, hermanos, no viene de una sola vez, sino que es algo sutil que está dentro y que muchas veces no lo percibimos. Porque si hoy nosotros podemos ver, nunca antes hemos tenido tanta información, tanta posibilidad de estudiar, tantas versiones de la Biblia, tantos congresos, tantos trabajos en línea y estudios bíblicos que uno puede tener, pero a la vez se ha profundizado una tremenda ignorancia en el pueblo de Dios porque no se ha tomado con seriedad lo que es la escritura. Entonces, lo que estamos viendo es que esta generación actual es bíblicamente débil, pero claramente emocionalmente exaltada. O sea, más predomina la emoción que el testimonio y la convicción del Espíritu Santo en lo que creemos. Entonces, si hay una generación claramente que prioriza la experiencia personal, el sentimiento personal, sentir y experimentar vivencias antes que conocer las doctrinas bíblicas, las sanas doctrinas bíblicas,
tal vez eso lleva justamente a un gran extravío. Entonces, lo que queremos hacer a través de estas clases que vamos a ver es fortalecer principalmente las convicciones doctrinales, para que podamos estar firmes como nuestro Señor enseña, de que habían dos personas, uno que oyó la palabra y puso en práctica, y otro que oyó la palabra y no puso en práctica, y después su casa, el que no había escuchado, cayó y fue grande la ruina. Entonces necesitamos entender qué importancia tiene el conocimiento y el fortalecimiento de las convicciones doctrinales, qué es lo que creemos. También vamos a ver lo que es aprender a discernir el error. Y es muy importante porque esta esta estrategia de Satanás saca ventaja cuando nosotros ignoramos. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir. También el objetivo va a ser de esta materia preparar a los creyentes a que estén firmes en medio del engaño. Y hoy se está haciendo ya directamente y abiertamente un engaño manifiesto, que es lo que vamos a ir a desarrollar cada clase que tengamos en los lunes venideros. Y por supuesto, la apologética debe estar en nuestras vidas, que es defender bíblicamente nuestra fe, porque muchas veces nuestra fe es fácilmente vulnerada y atacada, y probablemente si un cristiano no sabe qué va a responder, es muy fácilmente sacado. Entonces necesitamos llamar a la iglesia al arrepentimiento, llamar a la iglesia a la fidelidad, despertar una visión escatológica, sobria, bíblica, de por qué el cristiano debe permanecer fiel al Señor hasta la venida de Cristo. Entonces la idea justamente es formar el carácter maduro de cada cristiano a través de las enseñanzas de la palabra, para que cuando venga el Señor, Él encuentre una iglesia que está firme en su convicción y claramente en la esperanza venidera. Entonces, en la clase uno que vamos a ver, justamente trata de el espíritu de apostasía en los últimos tiempos. Y creo que es importante, más que nada, poder destacar que todos nosotros ya estamos viviendo en tiempos que la escritura estaba haciendo referencia, donde muchas personas todavía, probablemente hoy, están creyendo que el mayor peligro de la iglesia es tal vez la persecución externa. Y claro que lo hay, ya están habiendo en distintos lugares persecuciones de la fe. Pero tal vez históricamente, porque hemos visto lo que ha pasado en la Inquisición y aún antes todavía, en la época de los apóstoles, en los primeros siglos de la iglesia, donde eran martirizados, perseguidos, asesinados. Entonces pareciera ser que el mayor peligro de la iglesia se presenta como la persecución. Pero sin embargo, la escritura nos enseña otra cosa. ¿Por qué? Porque nos habla claramente de que una de las amenazas más destructivas en los últimos tiempos no viene específicamente desde afuera, sino desde adentro mismo de la congregación, desde adentro mismo de la iglesia, en esa esfera cristiana, y eso es lo que justamente hace referencia a la apostasía. Porque un cristiano solamente, o que practica la religión cristiana, solamente puede apostatar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no puede apostatar a alguien que no tiene la fe cristiana. Un musulmán no va a apostatar, un hinduista no va a apostatar, un Hare Krishna no va a apostatar, solamente aquel que ha gustado y ha participado de la gracia revelada del Señor y a través de la Escritura, y probablemente lo ha creído y lo ha atesorado en su corazón, pero no ha experimentado una conversión genuina. La palabra enseña justamente qué es lo que va a pasar en este tiempo final. Entonces, si nosotros podemos ver naturalmente, Jesús en Mateo 24, cuando se le pregunta justamente al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Dice justamente en el versículo 4, y empieza Jesús hablando de esto diciendo, mirad que nadie os engañe. O sea, lo primero que manifiesta el Señor es el engaño. Y claramente dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, lo que Jesús empieza hablando es claramente que el principal peligro es el engaño. Y el engaño o la mentira es el resultado de la ignorancia.
Por eso es que el propósito del Señor es que le conozcamos. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado, se ha mostrado a través de las Escrituras, porque claramente dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Naturalmente, todo lo que nosotros podemos tener en las Escrituras, la revelación de Dios mismo, son las que nosotros podemos conocer, pero no lo es todo porque Dios tiene cosas secretas y si son secretas, pertenecen solamente a Él. Pero las cosas reveladas es nuestra responsabilidad saber a quién hemos creído, conocer su palabra, aprender de cómo Dios se revela a través de ella para evitar justamente caer en el engaño. Pero notemos nosotros que el énfasis que está haciendo Cristo acá en Mateo 24 no es solamente de lo que dice más abajo, las guerras, los terremotos, las crisis mundiales, el hambre, las pestilencias, que todas esas cosas claramente están pasando y han pasado a lo largo de la historia. Pero Jesús está haciendo un énfasis mucho más profético, mucho más profundo y habla del engaño espiritual. Y claramente, no sé si alguna vez alguno ha sufrido una estafa o ha sido engañado, uno se siente totalmente vulnerable, uno se siente probablemente impotente cuando se siente estafado, cuando se siente engañado, cuando alguien ha dicho algo y nosotros lo hemos creído y no era así, hasta uno se siente vulnerable y ya no sabe en qué creer o en quién creer. Así que Jesús tenía mucha motivación de por qué decir que el engaño espiritual era el énfasis que él estaba dando. Incluso en todo Mateo lo repite varias veces. Cuidado que no sean engañados, cuidado que no sean engañados. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque el cristiano no debe ignorar la palabra, porque el engaño tiene la capacidad de destruir incluso a una persona eternamente si ha creído en un falso evangelio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos van a abrazar una doctrina o van a abrazar un evangelio o una forma de vida espiritualizada, pero nunca han conocido la verdad. Entonces, mientras esa persona cree que está bien delante de Dios sin entender lo que dice la Escritura, es víctima de un engaño. Entonces, hoy, naturalmente, hermano, está pasando que vemos iglesias llenas de emociones, llenas de actividades, de programas, de movimientos, muchas cosas por hacer, pero vacías de profundidades bíblicas. Los púlpitos están vacíos de la palabra de Dios. En el corazón del cristiano hay una displicencia, hay un relajamiento de estudiar, leer la palabra, meditar en ella, por causa justamente de la ritualización de la vida cristiana. Cuando hablo de ritualización estoy haciendo referencia a que muchos simplemente se han conformado con tener cierto tipo de días, como ir un domingo, escuchar un mensaje de una hora y luego volver el otro domingo si es que puedo, y no tiene una relación espiritual con el Señor. Entonces, dar por hecho de una vida espiritual basada en experiencia no es lo mismo en una relación. Entonces, muchas veces se está viendo incluso hoy que se predica un evangelio liviano, se predica un evangelio centrado en el hombre, está adaptado al gusto de la cultura moderna, se ha totalmente profanado el mensaje del Señor. Entonces, la santidad hoy va a incomodar, el arrepentimiento molesta, la palabra pecado, juicio o tribunales no es aceptada, entonces puede ser entrar al plano de hablar de doctrinas como que aburre, la reverencia totalmente desaparece, se permite y se da lugar a la creatividad espontánea del hombre para el entretenimiento, y mientras esto pasa, millones de personas creen seguir a Cristo cuando en realidad siguen una versión adulterada del Evangelio, y esto es lo que claramente el apóstol Pablo estaba haciendo referencia cuando hablaba de la apostasía. Porque la apostasía no siempre se ve como una rebeldía abierta, muchas veces se presenta como una apariencia cristiana utilizando un lenguaje espiritual y apariencia de piedad, pero claramente
el apóstol Pablo deja muy, muy en claro acerca de esto. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 que dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, es que no es genuino, no es algo fidedigno. Por esta clase de actitud es la que nosotros tenemos que encender las alarmas y empezar a hacer el ejercicio saludable que la palabra misma nos da de que debemos examinarnos a nosotros mismos. Porque mis hermanos, esta clase que comenzamos hoy, esta materia, no quiero que sea informativa, sino que sea evaluativa, que podamos tomarnos nosotros mismos como una señal de SOS, una advertencia espiritual, un chirrido de un despertador que nos hace despertar, porque este sistema arrulla y acuna el alma del cristiano para que no vea la realidad. Incluso necesitamos examinarnos delante de Dios, necesitamos preguntarnos, ¿estamos firmes en la verdad? ¿Yo estoy firme en la verdad? ¿Yo estoy discerniendo el engaño? ¿O estoy diciendo sí y amén a todas las cosas? Estamos viviendo en un mundo de una globalización extrema. Entonces, así como estamos nosotros hoy conectados, muchas personas pueden hacer un clic en un canal de YouTube y escuchar cualquier expositor, pero no todo, Jesús dijo esto, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, sabemos discernir, sabemos nosotros escuchar el discernimiento y la voz del Espíritu Santo cuando dice eso no es así, hay que tener cuidado. Mis amados hermanos, esta materia nos va a llevar a nosotros a tener una permanente evaluación y poder de esa forma, desde ese plano de haber probado nuestro carácter cristiano, ayudar a otros hermanos, tal vez a muchos, a cientos o a miles a quienes el Señor quiera alcanzar para que vean justamente si están caminando en el error. Por eso es que hay preguntas claves que uno tiene que hacerse. ¿Estoy siguiendo realmente a Cristo? ¿Estoy siguiendo una moda? ¿Estoy siguiendo a un hombre? ¿Estoy siguiendo una religión, una denominación? ¿O estoy siguiendo simplemente una cultura superficial cristiana? Entonces, para esto es necesario que nosotros podamos desglosar como una introducción a esta materia, el responder la pregunta, ¿qué es la apostasía? Porque si hablamos de apostasía es porque la escritura está haciendo referencia de lo que es la apostasía. Y la apostasía significa el abandono, abandono o desviación o rebelión o dar la espalda contra una verdad previamente conocida. Y bíblicamente se refiere justamente a la fe. No está diciendo apostatar a la religión, no está haciendo referencia a apostatar con la denominación o apostatar con mi iglesia local, porque incluso muchos pueden seguir congregando, muchos pueden seguir diciendo amén, puede cargar su Biblia, pero aún no le han conocido a Cristo. Entonces, claramente podemos nosotros ver que el apóstol Pablo hace este énfasis para que podamos darnos cuenta de la importancia que tenía ya desde la iglesia temprana, cuanto más ahora que estamos acercándonos mucho más al final. En 1 Timoteo capítulo 4 escribe el apóstol Pablo diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten ustedes que no dice abandonarán una religión, sino de la fe, la fe. Y esto es muy importante, mis hermanos. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Naturalmente nosotros cuando prendemos el canal de YouTube y escuchamos a alguien, no estamos viendo a un demonio hablar, pero el espíritu, el ruaj, en la intención, la motivación con que se hacen las cosas, muchas veces están siendo utilizados por medio del testimonio y la obra de Satanás con distorsionar la palabra, y allí vemos muchas veces que hay personas que con total ligereza pueden utilizar la Biblia, pueden utilizar púlpitos y pueden incluso parecer y tener la apariencia de piedad,
pero no hay un respaldo bíblico y espiritual de ese carácter. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Debes saber que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es que Pablo hace referencia a sanas doctrinas y también habla de doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que quedar nosotros solamente con lo que decimos, yo conozco las doctrinas. Si nosotros reducimos a Cristo a un conjunto de doctrinas, estamos cerrando, porque la doctrina no es nada si no habla de la persona. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la persona, y conocer a Jesucristo y entender lo que Él nos enseña va a hacer justamente que repela todo tipo de engaño y doctrina de demonios. Por eso es que acá vemos la necesidad de ampliar el concepto de esta materia, entendiendo y observando claramente que Pablo no está diciendo que un abandono de una religión, de una vida espiritualizada como cristiano, sino el abandono de la fe. Así que mis hermanos, esto implica que personas que estuvieron expuestas a la verdad, que participaron de ambientes espirituales cristianos, que escucharon la sana doctrina y aún así terminaron apartándose, porque la apostasía no es simplemente una debilidad espiritual momentánea, porque todos nosotros tenemos altibajo y momentos difíciles, a veces hasta nuestra vida espiritual, pero todos los creyentes luchan con el pecado. Todos los creyentes luchamos con las dudas y con las caídas, pero la apostasía es algo mucho más profundo. Y acá Pablo dice, y Jesús dijo, el rechazo progresivo de la verdad divina está haciendo referencia a que desechamos algo para abrazar otra cosa. Entonces, como esto es sutil, como esto es un engaño, como es una evidencia desnudada por la palabra del Señor de lo que Satanás hace, muchas veces comienza con algo lento, con algo gradual, como una pequeña dosis de gotitas que va envenenando el agua. Muchos empiezan a descuidar su oración, su tiempo de oración. Creen que su oración es rutinaria, que no llega al techo, que no saben qué van a decirle. Pues hemos enseñado también lo que es orar la palabra de Dios y empezar a entender que la oración es un diálogo, porque Dios habla, me habla cuando leo la escritura y yo respondo con mi oración a lo que la escritura me está diciendo. Entonces, naturalmente, si descuido la escritura, voy a descuidar la oración. Y tal vez si no tengo estos dos pilares fundamentales en mi vida, actuando y cooperando para mi fortaleza espiritual, aquella persona empieza a relativizar las doctrinas y comienza a pensar, ¿y qué tiene de malo? Y todo el mundo lo hace, ¿y por qué yo no lo tengo que hacer? Y hasta algunos ven la vida cristiana como una carga, diciendo, y pensar que yo no estoy disfrutando la vida por seguir a Cristo. Entonces, entramos a otro plano al tolerar el pecado, el asociarnos con el pecado y incluso a no molestarte cuando hay un pecado dominante, sino que ya lo has hecho parte de tu vida natural. Entonces, esto amortigua, anestesia tu relación con el Señor y empieza a priorizar las emociones que van a surgir de un corazón caído y de las sensaciones y experimentar más que nada el deseo de sentirse vivo, sentirse libre y terminan buscando cómo saciar la comezón de oír, cómo escuchar las cosas que solamente quiero oír y que dice Pablo, se van a amontonar maestros por todos lados. Entonces queda claro que ningún apóstata se vuelve apóstata de un día a otro, sino que generalmente es un proceso que comienza cuando el corazón deja de amar sinceramente la verdad de Dios. Ahora, creo que la pregunta que todo el mundo se surge es, ¿yo puedo apostatar si soy un cristiano puede apostatar? Pues un genuino cristiano jamás puede apostatar. En la confesión de fe justamente se enseña que uno puede incluso estar hasta apartado pero hasta
Hasta último momento el Señor lo hará volver en sí y no importa cuán dañado haya vuelto, sino que el Señor lo ha preservado, simplemente porque el Señor es soberano y dueño de la salvación. Pero mis hermanos, aquellos que no son creyentes, aquellos que no son cristianos, que no han conocido genuinamente al Señor, están expuestos justamente a que solamente se sostienen por una emoción de permanecer o estar y no de ser. Por eso es que necesitamos nosotros recordar el Evangelio todos los días. El Evangelio, otra vez, no es un conjunto de buena noticia. El Evangelio es una persona, es Cristo. Él es la buena noticia. Es lo que mi alma pecadora y condenada necesitaba. Y cuando yo me refresco el Evangelio, cuando yo abrazo el Evangelio, el verdadero Evangelio que dice la Escritura, pues entonces mi alma empieza a tener el testimonio y la convicción del Espíritu Santo que soy hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, todo esto es importante porque los que le voy a leer ahora la cita que quiero leerle, sé que se nos va a parar los pelos de punta a todos porque seguramente lo ha leído muchas veces y lo ha entendido, pero para este tipo de tema es necesario ver lo que Pablo revela a través de lo que el Espíritu Santo lo guía a escribir en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que lo vamos a ir desarrollando y desglosando a medida que vamos avanzando en las clases. Pero acá hace referencia a algo que es tremendamente, tremendamente importante y mis hermanos, créanme que cada vez que lo leo se estremece mi corazón. Porque dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y acá vuelve a hacer hincapié Pablo de algo que ya lo dijo anteriormente y que Jesús lo dijo. Nadie os engañe en ninguna manera. El engaño está directamente relacionado con la segunda venida de Cristo. Y creo que es importante entender, hermanos, que los tiempos que estamos, y si no sabemos discernir, el engaño va a ser justamente el resultado de la ignorancia. Dice el versículo 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo sé que usted va a querer preguntar de quién está hablando, pero como no es tema de hoy, lo voy a responder más adelante porque esa es la idea de desarrollar, no empacharnos de golpe con todo, pero sí entender a qué la palabra está diciendo porque la Biblia responde a la Biblia y todo esto tenemos que encontrarlo allí. Ahora, más adelante dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjense en que Pablo ya en su tiempo dice que ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso Jesús decía que cuando le diga aquí está Cristo o está en el desierto, no vayáis, no le crean, porque la venida del Señor no va a ser algo que el hombre diga dónde está, sino que va a ser tremendamente gloriosa. Todo ojo le verá. Y Jesús hacía esta ilustración, será como un relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente. Entonces, si acá Pablo describe que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y fíjese en lo que dice acá, inicuo cuyo advenimiento, lo dice Pablo, por obra del Señor lo está diciendo, está revelando esto, escribiendo a los tesalonicenses, que este inicuo es por
obra de Satanás. Y escuche, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Tenemos que entender que la iglesia actual ha hecho más énfasis en los milagros, en las señales y en los prodigios que la misma revelación de la palabra, dejando de lado la palabra de Dios y poniendo en el centro estas señales. Y Pablo está diciendo que en este postrer tiempo, en este tiempo final, estos tipos de señales serán por obras de Satanás con gran poder y milagros mentirosos. No estoy diciendo que Dios no sane más, no estoy diciendo que Dios no quiera, no pueda hacer cosas. Él es Señor y es soberano. Pero el poder más extraordinario que tiene la iglesia no es para sanar, se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 1:16. Pues porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, 10 leprosos se sanaron, uno solo volvió agradecido y se salvó, y los otros 9 se fueron sanitos al infierno. La sanidad física, la experiencia espiritual y las señales naturales que el hombre puede percibir no son garantías de la obra de Dios, sino que acá dice que el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y escuche lo que dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Con qué se va el engaño? Con la verdad. ¿Con qué se va la luz, las tinieblas? Con la luz. ¿Con qué se va la suciedad? Con la limpieza. Acá está diciendo claramente que el engaño es justamente la ausencia de la verdad, la ausencia del conocimiento, y Cristo es la verdad. Entonces, claramente, este poder de engañoso, de iniquidad, con que va a ser manifestado este último tiempo, es para los que se pierden, dice. Ahora, yo sé que siéntese bien, hermano, si está leyendo conmigo el versículo 11, pero acá dice algo mucho más profundo. Por esto Dios, y lo dice claramente, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Yo no sé si eso provoca algo en tu corazón. Pero acá vemos atributos de un Dios soberano, acá vemos atributos de un Dios de justicia y naturalmente una severa advertencia a su iglesia, porque es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad estar preparados, estar firmes, estar sobrios, estar velando en oración y, por supuesto, en la verdad para no ser presos del engaño. Por eso, mis hermanos, ese es el problema central de la apostasía. Dejaron de amar la verdad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En cada uno de estos puntos que usted está escuchando, desprende de nuestro corazón la autoevaluación. ¿Cómo estoy viviendo yo esta realidad? La idea, mis hermanos, no es hacer burbujas, sino reventarlas. Es crear en nosotros una autoevaluación y una profunda dependencia del Espíritu Santo que nos enseña a través de las Escrituras, solo la Escritura, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Pablo dice, es tiempo de levantarnos del sueño, es tiempo de despertar. Amados hermanos, nosotros tenemos una tarea asignada por el Señor, la cual no debemos omitirla, sino cumplirla. Y una de las cosas que debemos entender nosotros es que la verdad revelada es justamente para sacarnos de las posibilidades del engaño. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que la apostasía es una principal señal de los últimos tiempos, porque es una señal escatológica. En ese versículo 3 dice, nadie os engañe porque, de ninguna manera, porque vendrá
no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y antes del retorno glorioso de la verdad, que es Jesucristo, habrá un crecimiento visible del engaño y de una rebelión doctrinal. Para los que están anoticiados incluso por las redes sociales y que pueden tomar lectura, incluso hasta hoy en día se lo está haciendo por los noticieros de canal de televisión. Como no puedo hacer que abran sus micrófonos ahora, pero simplemente levánteme la mano si han escuchado el énfasis que se está dando ahora de la revelación extraterrestre y alienígena que está teniendo todo el mundo. ¿Lo escuchó? ¿Lo está escuchando? ¿Está sabiendo? Todas estas cosas que toma el control de las masas por la cosmovisión demoníaca y no una cosmovisión bíblica, muchos creyentes, no estoy diciendo hijos de Dios, sino creyentes de una religión, o voy a corregirme, muchos cristianos, porque uno puede ser cristiano y no ser creyente, muchos cristianos pueden entrar a este punto y a este plano de la confusión. No nos olvidemos que acabamos de leer que dice que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si usted simplemente va al libro de Éxodo, va a ver cómo Faraón tira la vara y se convierte en culebra. Y Faraón dijo, no es problema, yo tengo mis brujos que hacen lo mismo. Y también hicieron culebras. Si Satanás es el padre de la mentira, con todo poder y engaño para ocultar la verdad o para atentar contra la verdad, pues mis hermanos, en este tiempo la iglesia debe estar tan firme y tan convencida de la palabra, afirmada su fe, porque muchos van a tambalear, muchos van a dudar, muchos van a ser engañados. Por esa razón, mis hermanos, es que con gran pesar y gran carga en mi corazón, les pido a todos que disciernan, orando los tiempos que vivimos, para que podamos amar la verdad y proclamar la verdad, porque justamente es lo que hace referencia a esto. Así que si la apostasía claramente es una señal clara de la escatología final de los últimos tiempos, antes del glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, ese engaño va a ser visible, espiritual, va a ser una rebelión masiva, masiva. Hoy entonces, mis hermanos, vemos claramente lo que está pasando. Iglesias abandonan doctrinas bíblicas históricas. Europa es un caos hoy en día, donde prácticamente la fundación de la fe después de la Reforma empezó en Europa. Hoy la apostasía en Europa es alarmante, alarmante, mis hermanos. Esto está pasando. Hay muchos líderes que hoy son influencers y que tienen gran movimiento masivo por las redes sociales, minimizan el pecado, minimizan. Y esos falsos evangelios humanistas que han llevado justamente a multitudes a caminar por el camino ancho y pernicioso que lleva a a la perdición, pues mis hermanos, esto está pasando. Cristianos más influenciados por redes sociales que por la escritura. Eso es lo que ya hace un par de décadas atrás se hablaba del hombre zapping. ¿Sabe por qué se habla del hombre zapping? Uno tenía el control remoto de la televisión. Yo me acuerdo cuando era más niño, nosotros acá en Tucumán teníamos solamente dos canales. Y cuando hacía frío había que levantarse la cama y hacer dos clics para cambiar el canal. Pero llegó, gloria a Dios, llegó el control remoto. Y entonces esos dos canales ya era más fácil porque yo simplemente hacía un clic. Pero luego entró los canales de multicanales. Entonces ahora yo tengo la posibilidad de hacer zapping. Y una persona zapping conoce todo, pero no aprendió nada. Porque cuando uno está con zapping,
está viendo un fragmento de una película y está aburrido, paso a ver otra película y veo otro fragmento de película y paso a otra película y veo un noticiero y paso a otro noticiero, veo un partido de fútbol y paso a otro deporte. Hermanos, ha estado 2 horas viendo todo y no aprendió nada. No vio una película, no terminó de ver un partido. Esa expresión del hombre zapping, esa expresión del hombre es la que hoy predomina espiritualmente, porque son cazadores de revelaciones, cazadores de cartelitos inspiradores o pequeños reels de fragmentos. Nadie se sienta hoy a escuchar un sermón de 50 minutos porque es mucho. Vamos a escuchar solamente un minuto porque tiene que ser rápido, porque tiene que ser algo impactante. Pues mis hermanos, debemos entender nosotros que estamos viviendo en estos tiempos donde muchos son reformados o son cristianos por influencia de redes, pero no conocen las escrituras, no estudian la palabra. Y el propósito de estos tipos de clases es motivarte, hermano, motivarte a administrar tu tiempo, motivarte a tomar la Biblia. Y si no tienes una Biblia, comprate una Biblia. Y si no sabes cómo hacerla, pedí ayuda. Dios siempre va a suplir de maestros para que te enseñen, mis hermanos. Usted mismo, acá los mismos jueves, tiene por este mismo link a escucharlo al maestro Fulco, cómo está enseñando lo que es todas las bases doctrinales de la confesión de fe. ¿Cuánto bien le va a hacer, hermanos? Entonces usted ya sabe que tiene por lo menos acá de la escuela ministerial dos posibilidades de nutrirse, de escuchar, de crecer. Y nunca nada referido al reino de los cielos va a ocupar espacio en balde. Siempre va a ser productivo. Por eso, mis hermanos queridos, estamos viviendo estos tiempos, mensajes centrados en autoestima, en el éxito o en puras emociones. Iglesias que solamente están viendo qué tipo de atmósfera espiritual o cristiana van a tener para sentirse bien. Hermanos, hoy pareciera ser que no hay alabanza si no hay luces de colores, si no hay danza, si no hay cuantas cosas. Y hermanos, yo no voy en contra de eso, sino lo que voy es en contra de la falta de fundamento. Es la falta de necesidad de ver lo que Dios quiere ser exaltado. Y Él dijo que le conozcamos a Él. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado muy impactados por la atmósfera emocional, pero nunca hubo un testimonio de convicción escritural que ha tocado tu corazón? Entonces esto provoca la ausencia del temor de Dios. Entonces, como esta generación ya está queriendo y ya está exigiendo y están muchos viviendo un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin arrepentimiento, sin obediencia. Por eso, mis hermanos, usted puede preguntar, pero muchos quieren un Cristo como Salvador, pero no lo aceptan como Señor, porque no quieren alguien que gobierne sus vidas. Naturalmente quieren muchas bendiciones, pero no quieren santidad. Anhelan vivir todas las promesas, pero no son capaces de tener una negación propia delante del Señor. Quieren emociones espirituales, pero no anhelan una transformación genuina, porque saben que Jesús dijo en Lucas 14 que el que no se sienta a calcular y a ver el costo va a ser avergonzado. Y esto es extremadamente peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo dice que Satanás opera mediante el engaño, pues hermanos, es necesario que nosotros podamos escuchar lo que el Señor dijo, entender y aprender a discernir, porque una de las grandes equivocaciones modernas es asignar que Satanás trabaja solamente mediante cosas abiertas, malignas y satánicas. Pues mis hermanos, si usted cree que Satanás se va a presentar como quien es, nadie lo va a querer seguir. Pero como se disfraza de ángel de luz, como que su apariencia es de piedad, como que llega como el mejor de todo lo que necesitas. Jesús advirtió eso en Juan 8:44. Él es mentiroso y padre de mentira. Él es el mentiroso y padre de mentira. Por eso es que la serpiente comenzó diciendo, ¿con que Dios os ha dicho?
Y claramente era crear la duda para que entonces la duda empiece a empujar esa convicción y ya no sepa qué hacer y tomar una mala decisión. Y eso sigue haciendo como estrategia Satanás. Es lo que le funcionó, no tiene otra cosa. Saben que Satanás es imitador, Satanás no es creador, el creador es Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros encontramos cosas que Satanás pareciera ser que hace como creador y lo único que está haciendo es copiar, imitar? Es un imitador, un vil imitador. Y mis hermanos, nosotros teniendo justamente al príncipe de los maestros, al maestro Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues no tiene sentido que nosotros caigamos justamente en las garras del engañador. Porque ¿cómo opera Satanás? Cuestionando la palabra, mis hermanos. Donde la palabra pasó a ser una opinión para el cristiano no tiene la capacidad de opinar la palabra, sino de creerla y obedecerla. Pero hoy estamos muy acostumbrados a ver debates bíblicos, qué opiniones hay, cuántas, hermanos queridos, eso es negocio de Satanás. La iglesia tiene un solo mandato, ir y hacer discípulos a las naciones hasta lo último de la tierra. Y es lo que no está haciendo la iglesia. Por eso es que la apostasía es tan sutil, enfriando y sacando de la realidad y el enfoque que tenemos. Cuando alguien cuestiona la palabra, empieza a relativizar la verdad. Porque naturalmente, si hay algún punto de dudas, o algunos hasta intentan decir que la Biblia se contradice, pues la verdad empieza a caer en la subjetividad y en lo relativo. Cuidado, mis hermanos. Entonces, naturalmente va a venir la distorsión doctrinal, de que cada uno construye su propia verdad, cada uno construye su propia realidad. Cada uno se apoya como quiere en la fe que quiere, pues mis hermanos, no es un diseño bíblico, no es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces lo que empieza a suceder es un verdadero sincretismo, es una mezcla de la verdad con el error, y entonces la verdad muere. Porque naturalmente, mis hermanos, ya Isaías lo decía, que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Esto es una realidad hoy, mis hermanos. ¿Se dan cuenta la necesidad de aprender a estar firme en la fe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Por eso, mis hermanos, en el mayor campo de la batalla espiritual es la mente, y el casco de la salvación es lo que protege nuestros pensamientos. Porque la guerra espiritual no es en absoluto emocional, sino que es doctrinal, la misma palabra. El fundamento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles es justamente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es el principio fundacional de la iglesia, donde Jesucristo mismo es la cabeza principal, la cabeza del ángulo. Esto nos lleva a nosotros, mis amados hermanos, a replantearnos si han habido mártires, si han habido tanta muerte por la verdad del Evangelio. ¿Por qué la comodidad mía es la que atenta contra la verdad de la palabra? ¿Por qué mi neutralidad atenta contra la verdad de la palabra? ¿Por qué mi silencio que omite y que asiente el pecado va en contra de la verdad? Dios nos está llamando, mis hermanos, como una realidad que no podemos negarla, despertar, vestirnos de la verdad, porque naturalmente va a ser adictivo, porque claro, ¿quién no quiere buscar experiencias espirituales intensivas mientras todavía siguen ignorando profundamente la verdad de la palabra de Dios? Un creyente sin discernimiento bíblico es naturalmente una presa fácil del engaño. Y hoy muchas veces nos damos cuenta que pasa porque hay personas que siguen cualquier enseñanza, cualquier enseñanza viral sin examinarla bíblicamente. Si el predicador se emociona o grita o si hace o me hace sentir algo, o me produce algo, automáticamente asumen que viene de parte de Dios. Pero la verdad no se mide en las emociones, sino la verdad se mide por la palabra de Dios, porque es lumbrera mi camino. ¿Se dio cuenta de eso, hermano? Que si nosotros sacamos la Biblia de nuestra vida, quedamos en tinieblas. La palabra es lumbrera.
La palabra es la luz que me ilumina mi andar. Si yo saco la palabra, pierdo el gozo, pues es la que me vivifica. Salmo 119 dice permanentemente. Si yo quito la palabra, caigo a exponerme sin el discernimiento de qué está bien y qué está mal. Hebreos enseña eso. Por eso hay un llamado muy importante a afirmar nuestra fe, porque estamos en esta generación que no soporta la sana doctrina. Aún dentro del mismo campo evangélico piensan que estudiar doctrinas bíblicas o estudiar la misma Biblia es de fanático religioso. ¿Han escuchado eso? Esto tristemente, algunos creen que la letra va a matar el espíritu, pues mis hermanos son textos tan horrorosamente sacados fuera de contexto que terminan haciendo un pretexto para no estudiar. Porque Pablo claramente profetizó ahí cuando escribió en su carta en 2 Timoteo 3, 4, 3, cuando dice, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese tiempo ya está, mis hermanos. Hoy ya muchos rechazan las doctrinas fundacionales, les parece muy dura, les parece anticuada. La soberanía de Dios, la elección, la predestinación, la santidad sacrificial que debemos tener, el infierno y la condenación eterna. Uno de los más tristes sucesos que han acontecido hace poco es justamente el rompimiento de estos dos expositores del Evangelio que se lo conocía a Kirk Cameron y a Ray Comfort. Ray Comfort, con mucho dolor y siendo amigo, tuvo que denunciar a Kirk Cameron porque él de pronto empezó a entender que no existe el infierno. ¿Y sabe cuántas personas arrastrando en ese concepto equivocado? Por eso, amados hermanos, el arrepentimiento genuino debe seguir siendo predicado. La exclusividad de Cristo y la centralidad de Cristo en cada sermón, en cada adoración, en la vida del cristiano, de la negación propia. Jesús dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso, mis hermanos, que naturalmente estamos siendo expuesto a una batalla y a un choque contracultural, porque esta cultura moderna exige un evangelio adaptado al hombre, un verdadero evangelio va a ir en contra del diseño que la carne quiere, entonces va a haber una confrontación, porque el evangelio confronta. La Biblia es el único libro que condena al pecador, pero a la vez le da la solución y la salvación por medio de Jesucristo. Este evangelio verdadero humilla el orgullo humano y el hombre quiere la autoexaltación. Por eso es que le dije que voy a explicar más adelante de quién habla cuando dice justamente el hombre de pecado, el hijo de perdición. El evangelio siempre llama al arrepentimiento, pero el falso evangelio lleva a ponderar el orgullo humano. Entonces, lo que vemos nosotros es que muchos púlpitos hoy han reemplazado la predicación bíblica por el entretenimiento religioso y por simplemente ganar seguidores porque quieren saciar la comezón de oír. Entonces, todo lo que es merchandise, confort, todo lo que pueda ser la mejor exposición, hasta excelencia dentro de las posibilidades, pero la Biblia sigue estando ausente. La Biblia no está presente, mis hermanos. No hay exposición de las palabras. Y eso es lo más peligroso porque mucha gente ni siquiera nota la diferencia. Imagínense, hermanos, que en un banco entrenan a los empleados a detectar claramente los billetes falsos. Curiosamente, ellos no están estudiando todos los billetes falsificados, porque cada vez hay más, sino que ellos pasan horas estudiando el verdadero billete para que cuando ellos apenas tocan y sienten el tacto de un billete falso, inmediatamente se dan cuenta que hay una falsificación. Pues mis hermanos, Dios no nos ha llamado a conocer todo lo que Satanás puede hacer como engaño, sino a perfeccionarnos en la verdad, a estudiar la verdad, conocer la verdad. Hermanos, memorice la palabra. Hermanos, lea la Biblia todos los días. Hermanos, medite en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, que sea tu delicia de día y de noche. Ore la palabra,
ore la palabra, haga de la palabra la mejor expresión de tu oración. ¿Por qué? Porque yo estoy orando lo que Dios me está hablando. Es necesario aplicar esto, mis hermanos, porque el tiempo de Cristo está cerca. Por eso es que el problema de muchos creyentes es que conocen más frases emotivas, impactantes, que la misma escritura. Conocen más predicadores en internet y sus exposiciones y son seguidores fanáticos de ellos, pero no conocen la sana doctrina. Por eso es que es fácil engañarlos. Pues mis hermanos, el peligro es una fe superficial, es una fe superficial, no una fe arraigada en la verdad de la palabra de Dios. Cuando Jesús habló de los cuatro terrenos, habló justamente de los que no tienen raíces, por eso se secan. Y ese es uno de los mayores problemas actuales. Muchos que son cristianos, no hablo de creyentes, hablo de cristianos que no tienen raíces, no tienen raíces. Cristianos dependientes de emociones, de eventos, de actividades, de hiperactividades, dependientes de experiencias personales o incluso fanatizando su propia iglesia, sus propios pastores y cuantas cosas más. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la persecución, cuando llega la confrontación doctrinal, abandona la verdad rápidamente. Y Dios no nos llamó a tener una fe superficial, sino a arraigarnos en Cristo mismo. Es una fe verdadera la que prevalece porque está arraigada en Cristo, en su palabra. Así que para ir concluyendo, quiero usar esta primera clase, esta primera charla introductoria, para llamarlos a una reflexión, incluso yo mismo para llamarme al arrepentimiento. Porque naturalmente, hermanos, debemos preguntarnos, ¿estoy creciendo realmente en la doctrina bíblica? ¿Amo sinceramente la verdad de Dios en su palabra? ¿Estoy discerniendo, mis hermanos, todo lo que estoy escuchando? Digo amén como si no entendiese. ¿Estoy viviendo como un cristiano superficial o como un creyente consagrado? Mi fe depende de las emociones o de las convicciones que me da la palabra de Dios. Por eso es que muchos están entretenidos espiritualmente, pero no son transformados. Todavía gobierna la vieja naturaleza. Y déjeme decirle que la revelación clara de Génesis es justamente que muchos siguen viviendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué dice de la ciencia del bien y del mal? Porque pueden hacer cosas buenas como pueden hacer cosas malas. Supongamos que predominan hacer cosas buenas, pero mientras sigan estando en ese árbol, están en Adán, no están en Cristo. Porque Cristo es el amén de Dios. Cristo es la nueva criatura en nosotros. Yo no soy nueva criatura. Es Cristo en mí. Pablo lo dice, para que yo sea nueva criatura y las cosas viejas pasaron, es porque yo estoy crucificado y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Es la nueva naturaleza, es Cristo. No vino a mejorarme a mí. El Señor vino a crucificar mi naturaleza para que su vida viva en mí. Por eso, queridos, es tan necesario que la iglesia vuelva urgentemente a la palabra, a la oración, a la santidad, al temor reverente a Dios, a conocer las doctrinas reveladas. Así que si volvemos diariamente a la Escritura, eso nos va a ayudar a no depender solamente de predicaciones o redes sociales motivacionales que puedan haber, sino que vamos a poder nosotros aceptar claramente lo que enseña la Biblia y entonces vamos a discernir, examinar todo como hacían los de Berea. Eso nos va a llevar a desarrollar un discernimiento espiritual porque aprender la doctrina es profundizar en la verdad y cuanto más conozco a Cristo, más conozco de la verdad revelada. Y esto claramente nos lleva a nosotros a entender por qué somos llamados a un arrepentimiento genuino, no algo superficial, porque Dios busca justamente a aquellos que se rindan a Él y empiecen a ser transformados como creyentes maduros, firmes, que saben usar la palabra de Dios. Por eso es que debemos permanecer en alerta porque Jesús no lo dijo por decirlo, velad. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, velad.
estemos siempre dispuestos a estar atentos y no a dormirnos espiritualmente, porque claramente la apostasía no es una amenaza futura distante, ya está actuando, mis hermanos. Es el engaño que se multiplica. La verdad se está relativizando ante la opinión de este mundo caído. Y la iglesia visible se debilita doctrinalmente por no defender la verdad. Por eso Dios sigue levantando un remanente fiel. Siempre Dios ha guardado un remanente fiel de hombres y mujeres que aman la verdad, que guardan y tiemblan ante su palabra, que no negocian el Evangelio, que permanecen firmes aunque el mundo entero esté en contra. Por esa realidad, mis hermanos, esta generación no se, no se, no puede entender si no es iluminado por el Señor por la fe que ha recibido. Pero un cristiano es llamado a permanecer fiel hasta el final. Por eso Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita reflexionar y autoevaluarnos en esta realidad y que naturalmente, si el Señor nos guía a corregirnos, sepamos ser dóciles y sensibles y poder enmendar lo que muchas veces nosotros por ignorancia hemos causado ese daño. Señor, perdónanos. Señor, ministranos. Señor, edifícanos. Oremos y concluimos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta noche por darnos el privilegio de ser guiados por tu Espíritu Santo, iluminados por tu palabra y llevarnos, Señor, en esta confrontación espiritual a autoevaluarnos y a discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque, Señor, sabemos que cada vez será peor, cada vez será más difícil. Por eso, Señor, es que el que persevera hasta el fin, este es salvo. Y nosotros entendemos la importancia que tiene la advertencia que has dado en tu palabra. Mirad que nadie los engañe. ¿Cuántos han edificado una realidad falsa? Hoy se está viviendo una realidad virtual que ya no saben distinguir qué es real y qué es virtual. Pues así en el mundo espiritual muchos creen estar en Cristo y aún no le han conocido. Te ruego, Señor, que por los méritos que ensalza tu nombre y glorifica tu obra, nos ayudes a discernir los tiempos. Y si tu Espíritu Santo nos convence de pecado, inmediatamente decir, Señor, perdón. Te confieso que yo intenté hacer de mi vida algo que simplemente me haga sentir bien, olvidándome que tú me llamaste a cargar mi cruz y seguirte. Nuestra vida no es esta, sino la venidera. Pues entonces, Señor, ayúdanos a vivir con la mirada puesta en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.